Amables televidentes, muy buenas noches. Es lunes, ya es lunes de arranque de semana y de estar en privado con los periodistas Araceli Hernández, Muy buenas noches. Alejandra Estrada, Buenas noches, buenas noches. Juan Carlos Méndez Buenas noches, David. y Pedro Mazón. Gracias, David. Buenas noches. Y pues arrancamos la semana hoy lunes con un paro parcial del servicio de transporte público en la capital del estado, con todo lo que ello implica para miles de personas que desde muy temprano tienen que movilizarse para presentarse en sus centros de trabajo. Un paro que ya se venía a venir, que tiene su origen en la demanda del sector transportista de revisión a las tarifas en función a lo que todos ya recordamos, no tan presente ya, el famosísimo y comentado gasolinazo de arranque de año, y siendo un insumo muy importante el combustible, el sector transporte pidió su revisión de tarifas y nuevamente, y es parte de la reflexión que hoy haremos con ustedes, amables televidentes, con sus compañeros periodistas, nuevamente el proceso de negociación viene a pagar ahora sí que el pato, los menos indicados, que son los usuarios. Y en ese tema, Alejandra, ¿cuál es tu posición respecto a este proceso que, teniendo ya meses, sigue en revisión y llega, pues, podríamos pensar a la exigencia ya en estos términos de presión política de ese sector de hacer este paro? Pues más bien yo creo que la falta de acuerdo es lo que mantiene al sistema de transporte público municipal pues en esta disyuntiva, podríamos decir, en este conflicto con la autoridad municipal. Seguramente mañana van a tener un paro otra vez allá en el Palacio Municipal, están convocando ya a todos en general para que se manifiesten. Yo creo que aquí es falta de acuerdos, falta de una responsabilidad de la propia autoridad, que si bien está en revisión una solicitud de aumento, creo que lo que deben hacer es darle prioridad a esa revisión y darle respuesta pronta a la solicitud que están haciendo los concesionarios. Otra cosa es también aquí un asunto que se trató en el Congreso del Estado hará como un par de meses, donde el diputado Venustiano Pérez Sánchez se proclamó a favor de los transportistas, y él dijo que cualquier situación o movimiento que fuera a llevar a cabo para sus intereses, que él estaba de acuerdo en encabezarlos y en ayudarlos hasta donde fuera posible. Yo creo que si están pidiendo un incremento al transporte que es de hasta 15 pesos o 17 pesos, yo creo que antes que nada hay que ser responsables de los concesionarios y ofrecer realmente a los usuarios un servicio de calidad. No puedes ofrecer un servicio deprimente a los usuarios con unas chatarras. Hay unas unidades que son chatarras, ya no pueden transitar por la vía pública, por las calles como debe de ser, más en colonias donde no hay todavía pavimento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seguidamente el usuario tiene que bajarse y estar cambiando de unidad ante las condiciones de estas. Araceli, tema complejo que involucra a niveles de gobierno y hasta incluso a ámbitos legislativos respecto a la normatividad, a quién le corresponde normar y regular y sancionar a estos concesionarios que dan este servicio y en el que históricamente en los procesos de negociación comprometen mejoras al servicio, mejoras a sus unidades, mayores garantías de comodidad, y se logra el aumento y se vuelve a aplazar ese proceso. Y luego entra el nivel estatal con la Dirección Estatal del Transporte, y luego entra la esfera municipal, que es la que parece ser, ante la opinión pública, a la que le toca lidiar con las protestas y las presiones políticas. ¿Cuál es tu visión de este conflicto en que se está entrando? Pues sí, definitivamente el ayuntamiento es al que le toca lidiar con los conflictos, con los aumentos. Sin embargo, a quien le toca autorizar concesiones o quitarlas es al gobierno del estado. En este caso, de acuerdo a la ley, fue un
un parálisis insustentado porque está en revisión la solicitud que ante el Cabildo, que creo que la semana pasada ya entró a revisión, entonces no hay sustento. Además, el mismo sector debe de decir y demandar y presentar la solicitud de que va a paro por injustificado. Tiene que justificar si es sustentable o no tal solicitud. Como no hubo tal cosa, entonces legalmente es injustificable. Y con cierta congruencia tienen ellos razón de la demanda de una tarifa más alta, pero si nos vamos al usuario, el usuario gana 80 pesos diarios. Si va a utilizar 2 transportes, se va a llevar 60 pesos en el transporte, o sea, es incongruente, ahí sí va una incongruencia social. Entonces sí tiene una responsabilidad demasiado difícil el Ayuntamiento de La Paz en esta autorización, y otra tiene muy difícil el gobierno del estado es ver si les quita las concesiones, porque si les quita, ¿dónde se ve esa gente también? Juan Carlos Méndez, el transporte público de La Paz históricamente ha sido señalado, como ya se ha comentado en esta ocasión, por la baja calidad de su servicio, todos los intereses que hay en este sector tan importante para la movilidad de las personas en La Paz. Históricamente también ya se ha dejado precedente que es por esta vía de la presión política como logran sus aumentos que ahorita, como comentaba Alejandra, mientras al parecer les ofrecen 15, ellos piden 20 pesos por servicio, y entonces esto mete a una complicación. ¿Qué tanto históricamente los gobiernos municipales y en particular también no le han dado la atención debida en tiempo y forma? Porque habrá que recordar que ya vamos para 2 años de esta administración. Habrá que recordar que hace meses se hizo el planteamiento de la revisión por el incremento de los combustibles, y hoy todavía escuchábamos al secretario general del ayuntamiento decir que era importante escuchar a los sectores y a las voces de la sociedad para tomar una decisión el Cabildo. Pues yo creo que ya información y contexto lo tienen como para ya tomar una decisión y tomar el toro por los cuernos en el tema del transporte público de La Paz. Claro, David, mira, el problema de una movilidad rápida, segura, eficiente, pues es un asunto que ya tiene muchos años y que no ha sido resuelto del todo bien. Cuando existía el sistema de transporte urbano de La Paz, el famoso TUP, que por cierto Leonel Cota privatizó siendo alcalde de La Paz, allí empieza a darse ya una mezcla entre particulares y las paramunicipales del transporte, y empiezan a surgir conflictos. El asunto en que estalla todo esto es que cuando ya se logra esta inserción de particulares para hacerse cargo del transporte, la privatización misma, pues empiezan a tomar como rehenes al mismo usuario y a la autoridad municipal. Este tipo de presiones que ellos hacen para alcanzar sus fines, pues paralizan a toda la ciudad, a la clase trabajadora. Como mencionan, pues fíjate, por lo menos un usuario utiliza 2 viajes, y allí son, nada más en 2 viajes, por lo menos una ruta, son 30 pesos. Si lo multiplicas tú por un mes, ya son 900 pesos. Y todavía entonces se complicaría en el tema de la familia. Creo que no es lo más responsable afectar a terceros, porque también tienes que pensar en el derecho y en las garantías de quienes están siendo afectados, que son los usuarios, amén de las condiciones en que están las unidades de transporte vehicular y la falta de educación vial de los propios choferes. Hace un rato que platicábamos, David, pues sale a colación el tema de que estas concesiones no son precisamente los concesionarios quienes utilizan los transportes. No conozco un solo concesionario que ande de ruletero.
Generalmente contratan a terceras personas, ellos se lavan las manos y ya saben el mecanismo para presionar a la autoridad y a la ciudadanía. Y muchos Hacer estos expolíticos. paros. Sí, eso es lo más grave. Pedro Mazón, en el análisis, ya procurando ser lo más objetivo posible y en el análisis de esa actividad económica cuyo argumento del gremio es un tema social, un tema de somos quienes hemos dado este servicio históricamente y nos negamos a la apertura y a la liberación del sector transporte público. Hay antecedentes de empresas que han querido meter camiones modernos como los que vemos circular en Ruta La Paz y ha sido objeto de mucha presión, incluso cancelaciones de rutas que se habían dado, en el que pareciera, como dice aquí Juan Carlos, el secuestrado es el usuario, es al que se le está cancelando por una razón o otro argumento, la posibilidad de un servicio de calidad. ¿Cuál es tu visión respecto a este tema? Porque incluso ahorita la discusión fuerte es sobre la integración del costo del servicio y ha tenido mucho juego también en este asunto, cómo vamos La Paz, de Lucía Frausto, del Observatorio Ciudadano que convoca a hacer un estudio de cómo se integra el cobro, qué tanto es en refacciones, qué tanto es en gasolina, qué tanto es en sueldos, para cuando suba uno de los insumos, pues sea proporcional el incremento y no diga subió la gasolina y pues vamos sobre un incremento que afecte más la economía de las familias. ¿Cuál es tu visión de todo este escenario? Sí, y se va a dar el cambio, David. Creo que en ese trabajo del ejercicio que realiza la Dirección del Transporte a cargo de Jesús Robles González en el gobierno del estado, quien habla y señala reiteradamente que es una ley obsoleta la del transporte de Baja California Sur. Viene todo esto con lo que está padeciendo y adoleciendo la autoridad en estos momentos. Hay que recordar también como antecedente de que en el año 1982, en ese entonces la autoridad, como decía bien Juan Carlos, tenía el transporte urbano de La Paz y en el Set del Mar un grupo de jóvenes tomaron por asalto varios camiones precisamente organizados por las demandas que ellos creían tener o tenían en ese momento, en ese entonces, de un mejor servicio. Ahora, entre otras cosas, vemos que, lo señalaba Alejandra, no hay un servicio como se había planteado, como lo exige la ciudadanía. Estamos viendo que si bien les falta refacciones, si bien están adoleciendo de asientos que ya no son ni asientos para la ciudadanía, de que la gasolina le subió con el gasolinazo, y reclaman también que la autoridad no les ha cumplido por el lado de que las vías de comunicación, las carreteras, no están subsanadas del todo, hay muchos baches, etcétera, y se siguen dañando las... Se quedan tirados en el camino. Es correcto, pero tampoco el servicio y ni en la atención del chofer para con los jóvenes, para con los adultos mayores, para el público en general ha sido del todo bueno. Entonces es un estira y afloje que tiene la sociedad con este sector del transporte urbano. Entonces hay que esperar el transporte colectivo, cómo se vienen dando estas cosas de las exigencias, primero de la Canacope, que es el organismo más exigente en este momento, para que no nos vaya a sorprender tampoco un movimiento estudiantil y sea ahora, como no es autoridad el que está cargado de transporte, un enfrentamiento entre transportistas y estudiantes. Y eso debe evitar la autoridad muy bien. Pues yo creo, amables televidentes, que es un tema central, es un tema toral, es un tema muy sensible para la economía de las familias de La Paz, para todos sus sectores, como el que menciona, estudiantil, y realmente el parque vehicular de ese sector de las unidades de transporte deja mucho que desear en equipamiento, en comodidad. Recordar también de que en la pasada administración se generó un fideicomiso para un financiamiento, para ir renovando y darle oportunidad a que los concesionarios renovaran sus unidades y dieran el servicio. Yo creo que aquí lo que procede es hacer votos para que ahora sí que las autoridades, tanto municipales como estatales, se pongan las pilas, ejerzan el poder que el voto ciudadano les dio para velar por los intereses de la sociedad
y no se estén tirando la bolita de un lado para otro, ni llegar a estos límites en los procesos de negociación, donde con los paros, los que sufren diariamente son los usuarios. Pues dicho lo anterior, no sé si hay alguna otra opinión. Pues mi opinión sería que definitivamente en el transporte se tiene que dar una organización integral desde cómo vas a segmentar las mismas unidades, mejorarlas y dar mejor servicio. Y precisamente antier estaban el viernes en la radio diciéndole a un locutor que iba el chofer consumiendo alimentos y mandando chat, o sea, es increíble el servicio que Todo dan. eso viene en la reforma, que Tiene Robles que está haciendo en los Pero más foros. bien sería la revisión, quién está detrás de las concesiones, cómo se hicieron las concesiones, cuántos políticos tienen concesiones y cómo se les otorgó y si cumplieron realmente con los lineamientos y si se pagó por ellos, ya quienes se las vendieron, si fue una cuota de poder, si fue por pago Más allá de eso, ya campañas. las tienen. Yo creo que al final es la del día, organización. yo creo que al final del día, Juan Carlos, ya para cerrar esta opinión, lo que está en el fondo ya yo creo es la revisión a si se libera o no se libera el transporte. se libere y se da sería lo oportunidad a que otros sectores, otros grupos empresariales, pues le den a la ciudadanía el servicio de calidad que merece. Buscar la forma de que en ese esquema de liberación participe el sector que actualmente da el servicio. Hay de dos aguas, mira. Regular más estrictamente el servicio concesionado en dos vías. Una para mejorar las condiciones del servicio sin ninguna consideración política en este tema, que debe ser estrictamente económico, David. Dado que sí es negocio ser concesionario del transporte y está comprobado. Y la otra, ser muy tajante en el asunto de quitar las concesiones a quienes no modernicen sus unidades, capaciten a los choferes y antepongan la seguridad de los usuarios antes que las propias ganancias. Rapidito ya para cerrar este segmento, una opinión rápida. Concluyeron los festejos del Día de la Libertad de Expresión en varios escenarios, en el tradicional ya de Los Cabos, que invita el alcalde Arturo de la Rosa, que en esta ocasión tuvo como invitado especial también al gobernador del estado, Carlos Mendoza, el otro que hubo en el Caimancito, donde es el anfitrión del gobernador, y ya se suma a estos escenarios el alcalde de La Paz, en una convocatoria que hace a los medios de celebración. Alejandra, una rápida opinión sobre estos escenarios de celebración. ¿Hay algo que celebrar? ¿Es oportunidad de compromiso para esta profesión? Para remembrar lo que nos pasó en este proceso, en este año. Hay que celebrar. Dicen mucho que no hay que celebrar, sí hay que celebrar que tenemos una libertad de expresarnos, no nada más los medios de comunicación, la sociedad también ya se expresa, las redes sociales, la sociedad ya se expresa. Lo que hay que hacer es tener mesura cómo nos vamos a expresar, porque las condiciones no están dadas para nadie, ni para los medios de comunicación, ni para ustedes como sociedad. Las condiciones están dando en materia de seguridad para lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir y para quién va el mensaje que estamos transmitiendo. Yo creo que hay libertad de expresión, claro que la hay, nada más hay que tener mesura. Y también el hecho de estar abonándole a la incertidumbre y a la tristeza de las familias enlutadas, no es estar en una forma tajante y recalcitrante, como se diga. Recalcitrante. Sí, estar mencionando tantos muertos hay, tantos asesinatos porque no hace nada. La autoridad yo creo que está haciendo lo que debe de hacer. Desgraciadamente la delincuencia organizada ha rebasado la capacidad de las autoridades y ese es el detalle. Saber cómo vamos a decir las cosas porque no sabemos cómo las van a captar, David. Muy bien, pues regresamos ya para entrarle a los escenarios de la política nacional que tiene implicaciones en el ámbito local. Regresamos.